Pues ahora empezamos puntuales como relojes a las 7 en punto de la tarde. Muchísimas gracias por haber venido. Sus marques, que no es mejor día para ir a una presentación de un libro ni nada por el estilo. A cambio creo que sí que merece la pena venir a una librería tan bonita como esta. Y también surtida. Esta librería es un clásico en Madrid. No siempre he estado aquí, antes estaba ahí en la calle Fernando VI, lo hablaba ahora con Rubén. Bueno, presentar un libro para un madrileño como yo, presentar un libro en la librería Antonio Machado, pues es un privilegio, es todo un lujo. Así que nada, vamos a hablar durante un rato, Rubén y yo, de mi último libro, que es Contra el pesimismo. No sé cuántos de vosotros lo habréis leído. En el caso de que no lo hayáis hecho, pues no tenéis más que comprarlo, lo tenéis disponible. Y bueno, si no lo habéis hecho, pues os resultará más novedoso lo que os vamos a contar. Tanto Rubén como yo hemos leído el libro. Yo, además de leerlo, lo he escrito. Y sí, Rubén fue de los primeros en leerlo, porque... Hay una diferencia entre los dos, ¿verdad? ¿Qué? Hay una diferencia, tú lo escribiste y yo lo leí. Dale ahí. Sí. Dale. Si a ti con esa voz que tienes de tenor, macho, no te hace falta micrófono ni nada. A Rubén no hay que amplificarle, tiene un vozarrón, un chorro de voz que se podría haber dedicado al del canto. Bueno, pues si quieres empiezas tú y luego continúo yo. Bueno, para que ejerzas de presentador, mayormente. Sí, una cosa que no se me da en absoluto bien, pero bueno, gracias, perdonen por su paciencia, un honor presentar el libro de Fernando, gran amigo, que recuerdo que era verano cuando me escribió y me dijo, oye, necesito una cita para la última página del libro. Y me puse a leerlo y me estaba encantando y me empezó a meter prisa. Venga, vamos adelante, Rubén, venga, que esto corre prisa, de verdad. Y me lo leí por a marchas forzadas el libro, luego le di una segunda lectura y luego una tercera y me revendí con el primer comentario que le hice a Fernando, que es su mejor libro, sin duda. Además, es un ensayo interesante, honesto, como él hace las cosas generalmente, la totalidad de las veces, de hecho. Y yo creo que es un paso de madurez, yo que soy lector de su obra, es un paso de madurez en su obra porque yo creo que le reivindica como algo que en este país me temo que no se le va a reconocer, pero que lo es claro, que es un intelectual honesto. Y en este país, en el que la honestidad al final muchas veces, por no decir la totalidad de las veces, está supeditada a quién es el pagador, y generalmente el pagador de los intelectuales, que es el que les arroja las migas de pan para que las coman, suele estar asociado a un poder, pues por desgracia creo que ni Fernando quiere entrar en ese círculo, ni creo que se lo merezca, ni creo por supuesto que el poder se merezca tenerle dentro de ese ámbito. En cualquier caso, simplemente lo personal, más allá del libro, eres un amigo generoso, porque has invitado al tío más pesimista de Madrid al que presente un libro sobre el optimismo, y eso dice mucho. Un libro contra el pesimismo de un tipo que yo recuerdo cuando leía el inconveniente de haber nacido de Cioran. Hay un momento en el que estoy improvisando, no he preparado nada, por cierto, pero es muy curioso porque hay una parte en la que decía: malditos mis padres que me pusieron aquí sin preguntarme, empecé a respirar y ahora tengo que estar sometido a todo lo que es la degradación del mundo, el que impera siempre el caos. Y yo me reía, decía, esto está más cerca de la verdad que cualquier teoría optimista. Y es muy curioso porque Fernando iba a decir, no da la vuelta a los argumentos, lo cuenta de forma honesta, en algo que es también antiperiodístico, porque sabéis que el periodismo bebe de un pesimismo impostado para vender periódicos, evidentemente, pero a veces es un ejercicio interesante, una aproximación a todo lo que yo no pienso. Es decir, leyendo el libro, recordaba cosas como la famosa teoría de la destrucción mutua. Una vez que las potencias, a partir de los 50, 60, mediados de los 50, 60, aseguraron que a bombazos se podían destruir, uno podría pensar de forma optimista y decir, estamos más cerca de la paz duradera que nunca. Y al final, como todo lo que inventa el ser humano, un pesimista siempre piensa, van a inventar nuevas formas de hacer la puñeta. Y efectivamente inventar cosas como la guerra híbrida, la ciberguerra, para hacerse la puñeta sin necesidad de lanzarse las mejores bombas que tienen. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer pensar a un pesimista sobre el optimismo si tampoco voy a cambiar en este sentido? Pero con el caso, valoro, aprecio que me hayas elegido para esta presentación a un pesimista, porque a un pesimista le has hecho replantearse muchas cosas, sobre todo sobre su entorno. Y como la gente ha venido a escucharte a ti en lugar de a mí, he preparado una serie de preguntas en las que yo creo que es interesante tu respuesta, y sobre todo porque creo que desmontan algunos de los mitos que se escuchan día a día en los medios de comunicación, que se leen, que se dan por supuestos, y que haciendo una
pequeña indagación en la historia, como siempre hace Fernando, es positivo, siempre recurrente y citando a fuentes históricas y además con un estilo, nunca había escrito un libro también, la verdad. O sea, me gusta porque creo que aquí has pulido, has perfilado de una forma que a mí me ha sorprendido tu prosa. Y eso de verdad hace la lectura más ligera y sobre todo hace de vez en cuando que tengas que pararte a subrayar alguna frase, porque condensa bien lo que va a venir a continuación o lo que cuentas anteriormente. Y hay una reflexión que creo que se puede empezar y que resulta interesante con respecto al libro. Me debato entre dos, pero voy a elegir una. Oiga, que nos están hablando todo el rato de la decadencia de Occidente, pero que a lo mejor es mentira, que a lo mejor no estamos en decadencia. Bueno, es evidente que no estamos en decadencia, y lo explico además de manera detallada a lo largo del primer capítulo. El libro consta de 5 capítulos que se podrían condensar en 5 pesimismos o 5 motivos de pesimismo. La idea del libro nace con esto de Occidente, fue una idea del editor, de Felix King, que anda por aquí. Me dijo, oye, tú esto de Occidente, que siempre te vienen con lo de que Occidente está en las últimas, tal, lo rebates y lo rebates bien. ¿Por qué no haces el siguiente libro sobre eso? Al principio no veía que hubiese material suficiente para al menos hacer un libro en negativo. Entre otras cosas porque los que dicen que Occidente está en las últimas tampoco tienen no tienen bien armado. Es simplemente por pura amargura motivada por la política. Yo tengo que decir que está todo muy mal para cuando lleguen los medios al poder y digo, el poder empiece de golpe a estar todo bien. Occidente no está en decadencia porque Occidente no es un lugar. Occidente dejó de ser un lugar hace bastante tiempo. Empezó a ser un lugar, de hecho una parte del empiezo delimitándolo, pero pasó a ser un concepto en torno al siglo XIX-XX, sí, más o menos, pasó a ser un concepto abrazado por toda la humanidad. ¿Eso qué significa? Que algo que es un concepto exitoso, el concepto cultural y civilizacional más exitoso de la historia, no está en decadencia. Todo lo contrario, hasta los que dicen renegar de Occidente están continuamente imitando a Occidente. Trato de explicar, por ejemplo, cómo cuando los más antioccidentales que en el mundo hay, qué sé yo, los iraníes, los rusos, los chinos se reúnen, van vestidos de traje, utilizan el inglés como lengua franca, tratan de organizar una reunión al estilo occidental, tratan de ser puntuales, utilizan nuestro alfabeto para sus comunicados, utilizan nuestro sistema de numeración. De hecho, se citan ese día, la reunión se pone en una fecha que es occidental. Nuestro calendario es el calendario universal, lo mismo que nuestro alfabeto es también el alfabeto universal. Que es un concepto demasiado exitoso como para decir que esto está en decadencia. Los orígenes de la decadencia de Occidente, que como bien sabéis es un libro de Spengler, provienen más de vivencias individuales, de mi mundo se viene abajo, y es algo infantil, confundir tu mundo, tu propia circunstancia personal e individual, con la del mundo que te rodea. Spengler en concreto escribió ese libro cuando su mundo, que era la Alemania del Segundo Imperio, se viene abajo. Y dice, confundió Occidente con Alemania. En ese caso es como un británico que se amarga cuando pierde el imperio. Es el fin. Es el fin del mundo porque se acaba el imperio. Incluso Stefan Zweig, que a mí me gusta mucho, y en la contraportada siempre hablo de él considera que se acaba el mundo de ayer, en el año 40, cuando empieza la Guerra Mundial, y se suicida, así. Lo que no podía imaginar es que ese concepto tenía demasiada fuerza y volvió a renacer. Que el nazismo no fue más que un contratiempo de muy poco tiempo. El nazismo luego, si miramos los 2 últimos siglos de historia, ocupa un espacio pequeño, armó muchísimo ruido, pero desapareció para siempre. Es decir, hasta los que se dicen neonazis tienen que readaptar sus teorías y tratarlas de poner al día. Incluso dicen basarse en Occidente, es curioso. Pues, las posturas más a la derecha o más a la izquierda tratan de defender ideales occidentales. La China popular tiene una asamblea de estilo marxista y un partido comunista de nuevo al estilo marxista. De nuevo, nuestro mundo le dio forma a Occidente, se aplanó con formas occidentales, así que decir que es algo en decadencia pues es no tener ojos en la cara. Lo que quizá está en decadencia es ciertas personas que están en decadencia y confunden eso con el estado del mundo. Lo que está en decadencia es algunos países, pero
de nuevo, como Spengler, que tu país esté mal no significa que el resto del mundo esté mal. Pero usas un medidor que a mí me gusta mucho. De hecho, ha sido, yo creo, quizá la parte del libro que más me ha hecho pensar, porque es verdad que eso da lugar a descartar cierto pesimismo. Mientras sociedades en el pasado, como la China Ming o Imperio Otomano, descartaron inventos, ingenios, evolución, como por ejemplo los otomanos cuando tuvieron reticencias a aplicar la imprenta, citas todo esto en el libro, la sociedad occidental se ha caracterizado por, es verdad, seleccionar, pero adoptar. Y además la conclusión que sacas es, mientras siga adoptando, mientras siga sin renegar de la evolución, de lo nuevo positivo, esa sociedad seguirá teniendo cierta hegemonía cultural. Sí, claro, la repetición, la innovación, la repetición y la mejora de todo. Eso es algo típicamente occidental, que nace en Europa, en la Baja Edad Media, y que se ha mantenido hasta el momento presente. Tomar o inventar algo desde cero, o tomar un invento ya existente y mejorarlo, con la idea de hacer un producto o de prestar un servicio mejor. Eso es algo típicamente occidental, el no tener miedo a inventar cosas, a innovar, ¿no? Esa palabra que está tan de moda, ese verbo, pero que la innovación no tenía ningún valor para los chinos de la dinastía Ming, no tenía ningún valor para los otomanos. Cuento en el libro cómo se negaron a adoptar la imprenta, no les parecía algo útil. Tampoco a los chinos, ni a los indios. Estoy hablando de las civilizaciones más avanzadas de hace solo 3 siglos. No le veían utilidad. No le veían utilidad a la navegación transoceánica, no le veían utilidad a los relojes, no le veían utilidad a la pólvora, más allá, en el caso de los chinos, de los fuegos artificiales. Claro, cuando quisieron darse cuenta, tenían primero a los portugueses y luego a los ingleses con unos barcos artillados llenos de cañones, ¿no? Es decir, que toda esa mentalidad occidental de innovación, repetición y mejora la ha adoptado todo el mundo. Los propios chinos hoy son quizá los alumnos más directos de esa filosofía occidental, en la idea del progreso, ¿no? Y el progreso no se ha detenido, a pesar de que los amargados dicen que sí, que se ha detenido, que no se mejora continuamente. Una de las frases del libro, que me la regaló Andrea, me dijo, a ver, en el mundo actual no es que vivamos mejor que hace 100 años, ni siquiera que 25 años, es que si tenemos algún tipo de patología vivimos mejor que hace 6 meses. Eso es el progreso. Y Andrea sabe de lo que habla porque es bioquímica. Pues hay ciertas patologías que hace un año, solo un año, tenían una cura difícil y hoy es posible. Hace solo un año. Así que este tipo de mentalidad se ha extendido por todas partes. Lo vemos en cualquier sitio. De hecho, eso lo reflexionas en la primera parte del libro. Oiga, usted, que los antibióticos, realmente, que ha salvado millones y millones de vidas, que realmente tiene solamente unas cuantas décadas, que las calles asfaltadas no eran tan comunes hace 70 años, o 60 años, o 50 años, que los meros sistemas modernos de saneamiento, que no eran tan evidentes hace unas décadas. Oiga, es verdad que tenemos dificultades, pero que probablemente las superemos con el tiempo. No se deje usted llevar por el pesimismo, por el pensamiento pesaroso, cuando hay cosas que evidentemente se van a mejorar porque se han mejorado y porque vamos en cierto ritmo. Pero ¿qué sociedad humana no ha tenido dificultades? Parece que todo ha sido un camino de rosas hasta llegar ahora que de pronto nos hemos encontrado con Vladimir Putin, Donald Trump y Pablo Iglesias. No, es decir, todas las sociedades anteriores han tenido problemas, algunos problemas mucho más gordos que nuestra sociedad. Mañana en la contracrónica de mañana, que ya está grabada, pues me ha entrado un contraescucha que me decía que Argentina, que no sé por qué yo hacía bromas en la contracrónica de hoy sobre Donald Trump cuando decía eso de Argentina lucha por su vida, y bueno, me pareció gracioso porque es una hipérbole total, ¿no? Que lucha por su vida. Una de las cosas, lo escucharéis mañana en el programa. Digo, a ver, que Argentina tiene 200 años de historia y ha estado en momentos peores que ahora. Hay que mirar las cosas en el largo plazo, hay que comparar. Es como cuando dicen España se va a acabar. Ahora, exactamente ahora. No se acabó en 1936 con aquella guerra. No se acabó cuando se perdieron los virreinatos a principios del siglo XIX. No se ha acabado con la cantidad de desgracias que le pasaron a nuestros antepasados. ¿Se va justo a acabar ahora? El tema es abrir un poco la perspectiva. Esto es como en fotografía. Yo soy muy aficionado. Basta con que... Rubén también lo es, lo que pasa es que hace menos fotos que yo, pero no sé si porque no encuentras nunca la foto perfecta o por vaguería. Soy muy exigente. Sí. Bueno, pues en fotografía si montas un objetivo zoom, te cambia la fotografía moviendo de 50 al 90.
ya tienes dos fotos totalmente distintas sin moverte en el mismo sitio. De hecho, la distancia focal más abierta, que es el gran angular, que permite observar muchas cosas que con un teleobjetivo no ves. Bien, pues nos empeñamos en ver las cosas siempre con el teleobjetivo y no con el gran angular. Y la sociedad y los periodos históricos tienes que mirarlos con un gran angular, todo. Y luego ya te corresponde a ti valorar la importancia de cada cosa. Seguramente te equivoques, pero vamos, al menos te has tomado el trabajo de mirarlo todo y de hacer las comparaciones, a no ser que lo que te interese es no hacer comparaciones, que lo que te interese es hacer trampa. Es decir, esto está muy mal, y está muy mal porque no gobiernan los míos, y está muy mal porque la culpa es de esos. Porque al final el pesimismo, la amargura de nuestro tiempo es esencialmente de origen político. Es lo que trato de hacer ver una y otra vez, y lo habrás notado. Cargo una y otra vez hablo del pesimismo periodístico. Bueno, reflexiono sobre cómo las malas noticias tienen mejor acogida. Bueno, tienen acogida, las buenas noticias no las lee nadie, pero es un pesimismo el de las noticias que descontamos. Es una cosa, además, una noticia es como una bengala, mañana se nos ha olvidado, pues tienes que buscar un titular que sea llamativo, tal. Pero no, el pesimismo antropológico general es el que viene de la política, con idea de utilizarlo siempre, meter miedo a la gente y utilizarlo políticamente. Y hay que leerlo en clave de poder. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente no creerlo, e insistir y estar bien informados, insistir en que el mundo no es tan malo, en que hemos mejorado sustancialmente con respecto al pasado, y si hacemos lo que a nuestros antepasados les funcionó, seguramente a nosotros también nos funcione. Vamos, como cuando le dices a tu hijo estudia porque no estudias, examen y me salió bien. Pues exactamente lo mismo. Que no hay nada parecido a un fin de época, ni nada que... No hay una conjura que quieren para hundirte, no... Lo verás, sobre todo ahora desde la derecha identitaria, ¿no? Han venido, esto está planificado para reemplazarnos y tal y cual. Lo de la inmigración, quiero decir. O en la izquierda identitaria. No, todo esto es un plan maestro para empobrecer a la gente y sumirla en la miseria, para que unos pocos se enriquezcan. Esto lo vemos en ambos espectros, ambos lados del espectro. Y es inyectar toneladas de amargura y de pesimismo entre la opinión pública para aprovecharse de ella, para utilizarla como palancas que les permitan llegar al poder. Y una vez en el poder, retenerlo. Siempre también con pesimismo, porque hoy, curiosamente, los poderosos tampoco utilizan el optimismo cuando están. Eso se hacía antiguamente, cuando están en el poder. Siguen empleando el pesimismo. Lo vemos en nuestro país. Pedro Sánchez pasa mucho más tiempo diciendo de los dramas y las tragedias que se abaterán sobre nosotros si él no gobierna, que diciendo lo bien que lo está haciendo. Se hace siempre en negativo con la idea de mantener ese miedo inoculado en la opinión pública. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Cómo transmitimos? Yo lo digo porque hay una parte que además es brillante, en la que reflexiona sobre lo identitario y cómo se crean muchas veces, por no decir la mayoría, o se utilizan elementos de forma premeditada desde la política, con el apoyo de esa armada mediática y de esos intelectuales que, reitero, persiguen la migaja, y a partir de ahí se crean rasgos, se potencian rasgos, como el que dice, no sustituyen. Ahora bien, ¿cómo transmitir vamos a poner un ejemplo de una parte de la población que ahora se están disputando todas las corrientes de opinión, o todos los políticos que están precisamente, o líderes de opinión, que están intentando influir en el espectro de la población, que es el chico de 20, 25 años, o de 30, o de 40. Los de 40 son los que se comieron la crisis de 2008 también. Como en un contexto como siempre se denuncia, de salarios bajos en España, no han aumentado apenas en 30 años, en un momento de pérdida de poder adquisitivo, con la vivienda disparada, y con la posibilidad de emigrar en el horizonte, ¿qué conceptos de todo este libro tan sólido intelectualmente que han escrito crees que ejemplos pretéritos se pueden transmitir a estos chicos para que precisamente no se dejen llevar por esas voces, esos cantos de sirena tan atractivos en condiciones complejas, que son los del pesimismo, del identitarismo y el extremismo, que nos estamos refiriendo a eso, en realidad? Bueno, básicamente les diría lo mismo que esto hace 10 años la conversación orbitaba en torno a Podemos, no sé si lo recordáis, en el año 2015.
el monotema. Ahora la conversación orbita en torno a los inmigrantes, Vox y Municipal, ya está. Es decir, no ha cambiado gran cosa. Es en los grandes temores, se va a venir el cielo se va a caer sobre nosotros, como los antiguos galos. Pues mira, en el caso de que en aquel entonces, que yo ya me dedicaba a escribir y a estas cosas, cuando tenía que hablar delante de chicos jóvenes les decía, primera, una norma fundamental, las cosas malas que os pasen no son culpa de los demás. Seguramente sean culpa vuestra, o son por azar. A veces tenemos mala suerte en la vida, nada más. Entonces, con esto diría exactamente lo mismo. Si las viviendas están caras, y están caras ahora, pero estaban caras cuando yo era joven también, y parece que venimos de jauja, caray. Siempre han estado caras. Dicen, no, pero eran más baratas en comparación con los salarios de aquella época, eran prohibitivas, inaccesibles para un veinteañero. Y ahí hablo de los años 90. No hay más que ver el nivel general de salarios del año 95 en España, lo que costaba una vivienda promedio en Madrid. En los últimos años el mercado, voy a utilizar esa palabra horrenda, que se ha puesto de moda ahora, que empezó a utilizar yo la otra día, se ha tensionado. Se ha tensionado un poco porque hay más gente, claro. ¿Tú crees que sabes lo que significa, Yolanda, la palabra tensionada? Me gusta. Tiene muchas sílabas. Sí. Me pasa con a Zapatero, les da por desnuclear en cuanto... Y más por la cacofonía, ¿no? Porque se escuchan a sí mismos. Yolanda Díaz en particular mucho, no veis que se pone a hablar, no dice absolutamente nada, pero está continuamente escuchándose. Creo que ensaya como en el espejo para decir sus boberías. Bueno, pues que ciertas zonas en las ciudades que hay más población que nunca, pero no se han construido casas. Luego es algo coyuntural. Basta con, no sé, la solución me parece muy sencilla. Basta con tener la voluntad de construir más viviendas y hacer las reformas legales oportunas. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es motivo para, no lo sé, pensar que el mundo se va a acabar mañana? ¿Qué más cosas? Que los salarios son bajos. Los salarios en España siempre han sido más bajos que en el resto de Europa. Yo, no sé, el primer salario que tuve en España, con los años 90, era creo que eran 98.000 pesetas. Y eran menos de 600 euros. Se me iba la mitad en una habitación que pagaba allá en Bravo Murillo, y la otra mitad, pues con eso tenía que arreglar el resto del mes. En 1998, o 99, es decir, en pleno boom económico. ¿Qué me están contando? Yo sí me acuerdo de todo esto. Pero claro, a un chaval de 20 años se lo dices y le creas una mala leche, que bueno, en mi generación no se hizo por nosotros. Pero con esto oye, si la culpa es de estos, la culpa es de estos, que si los boomers, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos. Pues yo le diría que no eche la culpa a los demás y que piense de manera individual. Si ves que aquí no te puedes apañar, te las tiras. Y nunca ha sido más fácil. No existe la salvación colectiva. Eso es un cuento de los políticos. Es que hasta en el cristianismo la salvación es individual. No se salva a un pueblo entero, se salvan las personas. Que tú ves que aquí no tienes oportunidad, te vas, puedes irte a Francia, a Alemania, a Austria, a los Países Bajos, a Bélgica, a Dinamarca. ¿Sabéis la cantidad de países ricos, con sueldos elevadísimos, que podemos emigrar los españoles sin necesidad de pedir nada, simplemente llegando allí y registrándonos en el ayuntamiento? Esto no lo tuvieron nuestros padres. Bueno, no lo ha tenido ninguna generación de españoles. Así que ya me dirás tú que las cosas están mal. Con respecto al resto de Europa siempre han estado mal. No es una cosa nueva. No venimos de ser un país riquísimo que se ha depauperado. Seguimos siendo, pues bueno, ese país de tampoco es el más pobre de Europa, medio de Europa, con sus dificultades, también con sus oportunidades. De vez en cuando vienen bien dadas, pues en España se puede llegar a vivir muy bien. Ya conseguimos los empleos. Así que vivimos en el peor sitio del mundo hasta que yo gobierne. Claro, cuando ellos gobiernen, entonces se acabó. Ya no habrá ningún problema y la culpa será de la oposición. ¿O acaso tenías alguna duda? En el fondo esto no se utiliza políticamente. Fernando, que como sabéis es estajarovista, trabaja sin parar, y eso lo que hace es que, aunque tu ritmo de publicación es alto, prácticamente sacas un libro al año, ha sacado un libro al año durante los últimos 10, 12 aproximadamente. No, pero durante los últimos 5 años sí, claro, bueno, en algún año he sacado 2. Sí. Eso hace que se note tu evolución entre libros. Y reitero, si habéis echado un vistazo y si habéis podido leer este último, habréis comprobado que es cierto lo que comentaba de esas frases demoledoras que te hacen pararte a reflexionar.
Hay una, hablando de las identidades, que creo que complementa bien lo que acabas de comentar. He seleccionado algunas, como ves no utilizo ni post-it, o sea, son páginas dobladas, soy el tío más cutre del mundo. Y cito como bolígrafo, sí, completamente. Debimos haber aprendido de esas tragedias identitarias del siglo pasado, pero los seres humanos somos contumaces, caemos en los mismos errores una y otra vez. Es un pensamiento pesimista que se... pero es cierto. Pensando que esta vez sí saldrán bien las ensoñaciones de intelectuales sin adherencia alguna a la realidad. A mí esto sinceramente, Fernando, me preocupa, porque creo que hemos vuelto a tomar una dinámica, una cuesta abajo, espero que sin frenos, hacia procesos que nos condujeron a mucho dolor en el pasado, en el lejano y en el cercano. Y enlaza un poco con lo que comentabas, enlaza un poco a lo mejor por la imposibilidad de ver asideros o la imposibilidad de tirar de razón o de lo racional, o simplemente de señalarse a uno mismo en épocas complejas, y a partir de ahí pensar que el infierno son los otros y hacer caso a los discursos que hablan de identitarismo de un lado o de otro. Bueno, en el caso del identitarismo en Europa tuvimos una dosis extra en los años 20 y 30. En España ha durado incluso un poco más y en el este de Europa también con el comunismo. Pero vamos, que es cierto que ahora tenemos ese peligro. Y siempre está presente. En toda generación siempre hay una minoría de idiotas que creen que esta vez sí, gracias a ellos, lo suyo funcionará, su delirio funcionará. Pero con todas somos ciertamente afortunados, porque a mí no se me ocurre en ese aspecto generación más tonta que la de mis abuelos, que la mitad se hicieron comunistas y la otra mitad se hicieron falangistas, es la verdad. Y no, ojo, no era nada extraño, era la Europa de la época. Si vemos esa Europa fracturada en los años 30, con los jóvenes completamente radicalizados, una época en la que además Europa estaba llena de gente joven, claro, lo que pasó después, sí, ya sabes, la escabechina y la matanza que hubo. Ahora, lo único que nos salva de eso es que hay poca gente joven. Eso es una ventaja. Bueno, nos salva de estar gobernados por Pablo Iglesias, no lo olvidéis, que en el caso de que en el año 2015 hubiera habido en España una población menor de 25 años, mucho mayor de la que había, pues hubiese ganado las elecciones de corrido. Nos hubiéramos metido aquí, podríamos pensar, bueno, en cierto modo, Pablo Iglesias o Podemos nos gobierna vía Pedro Sánchez, ya, pero debidamente atenuado. Recordad cómo estaba la cosa en el año 2015, que se veía ya al borde mismo del cielo. Es decir, que a pesar de todo, el joven actual tiene muchos más medios de información de lo que tenía el joven de los años 30. Estaba sometido a que el primero que apareciese por la radio y le soltase un mitin incendiario se lo creyese. O la época dorada de la propaganda. Esa propaganda de Billy Münzenberg o del propio Goebbels hoy nos parece increíble que se la creyesen de lo burda que es. Hoy esta se necesita ser más refinado, porque la cantidad de información que tenemos disponible es brutal. Sí, creo que no somos conscientes. Yo como ya soy viejo, ya sí me acuerdo de cuando no estaba tan accesible la información. Y estoy hablando solo de Internet, no te digo ya con la inteligencia artificial. A ver, la tecnología, las tecnologías de la información han roto una de las maldiciones de la humanidad, que ha acabado con la asimetría de la información. Esto parece una tontería, pero yo antes de comprar algo, antes me tenía que creer al vendedor, porque yo no disponía de mucha información, pero el vendedor disponía de toda y podía utilizarla de forma maliciosa. Bien, desde que irrumpió Internet, la ventaja de ese actor malicioso no existe. Ha quedado muy reducida. Bien, pues ahora es que llevamos todos a una especie de sabio en el bolsillo, que es ChatGPT. Bueno, es difícil que nos engañen, a no ser que queramos que nos engañen, claro. En política la gente quiere ser engañada. Y lo vemos continuamente. Y otra cosa es que tú tengas, pues como eso de miénteme pero no me abandones, ¿no? Y a mí me da igual, oye, que es un golfo, que es un sinvergüenza. Ya, pero es que estoy enamoradísima de él. Bueno, pues la relación con el político, que mucha gente tiende a ser esa, porque espera una especie de salvación, cree que a través de la política se va a realizar personalmente. Tú no has visto a la gente que milita en los partidos, no te desespera, pero como si fuese no puedo dar mi opinión en público cuando tengo que apagar el micrófono, ¿no? Agresiva, gente que ni siquiera vive eso, pero bueno, el que está pagando las facturas con eso, el activista, el que está calentando a la gente y galvanizándola y tal, vale, bueno, vives de eso. Tienes un trabajo horroroso, pero vives de eso. Pero esta gente que realmente se lo cree,
y piensa que va a tener su redención personal a través de esencialmente unos malvados que lo único que quieren es alcanzar el poder para vivir a costa de los demás. Bien, están utilizando esta técnica de la identidad porque es una técnica que funciona y lo están viendo. Ahora, funciona con una minoría, no lo olvidemos, una minoría muy localizada, entre gente politizada, en redes sociales. Yo luego salgo a la calle y no veo ese ambiente. Eso a mí me alegra. Yo por la calle ando mucho. Lo veo, no hay... Caray, si España fuese Twitter, nos habríamos matado todos hace mucho tiempo. Hay que saber separar una cosa de la otra. Ahí están, digamos, lo peorcito de la sociedad, que es los políticos y quienes les sirven, creando un mal ambiente, y creando una fractura que luego, afortunadamente, en el mundo real no existe. La semana pasada estuve en Estados Unidos, estuve en Texas, y yo esperé encontrarme más cartelitos de Trump, MAGA y estas cosas, pero una semana no me encontré ni uno. Escuchadme, en la zona cero del movimiento MAGA, que es Texas. En toda el área metropolitana de Dallas-Fort Worth no vi un puñetero cartel de MAGA, ni a nadie con una gorra, nada. Todas esas cosas que nos venden desde La Sexta, toda esta banda, que bueno, es que están aquí los americanos todo el día con la gorra, está el país polarizado. Yo creo que vi gente que se iba a trabajar, que estaba a lo suyo, a comprar su coche nuevo y tal y cual. Dije, bien, me parece bien. Bueno, volví más tranquilo. Dije, no hay tal polarización. Está en las redes sociales, está en YouTube, pero no está en la calle, no está en Fort Worth, que es donde me alojé. Iba por la calle caminando y no había nadie. Te subiste en una especie de güey de 1000 kilos. No, chaval. Me parece tremenda. No se había vuelto a ver, me parece tremenda la fotografía. Bueno, me la hizo José, que es un amigo cubano que tengo allí, y me dijo, súbete. Y dije, coño, macho, voy a subir eso. Pero ahora lo tienen como domesticado. No, joder, no te hace nada, es de verdad, pero parece de plástico, de lejos, pero no se puede. Entonces tiene unas escaleritas que subes, te pones ahí, impresiona a la fiera, porque la sientes como respira. Yo nunca me había subido a eso, piénsalo, claro. Vamos, que si vas por allí te lo recomiendo, no te va a pasar absolutamente nada. Hay otra frase que he subrayado, hay diversos cambios de guión porque he subrayado todo el libro. Y yo me estoy a hacer 3 preguntas más pero esta me ha parecido interesante. Lo digo porque generalmente el enfoque depende de quién ha escrito la historia que acabas de leer, y no nos vamos a engañar, contrastar no es producto del tiempo de la inmediatez o del tweet. Yo no creo que la mayoría de la gente contraste, simplemente lee o leemos. Y eso tiene sus peligros precisamente por cuestiones como esto que escribes, que es otro de los golpecitos, que nos pegas a los lectores y nos cambias la mentalidad a pesimistas y a quienes empezamos a leer la exposición. Eso tiene una estructura de ensayo muy interesante, porque no es el típico ensayo que expone la tesis justo al final de cada capítulo, es decir, vas dejando perlas. Es un estilo muy interesante además, y diría que hasta innovador, desde luego en tu propia obra, pero en el género. Y además, hay en esto otro elemento, habla de historia a gusto del consumidor. Hay en esto otro elemento a tener en cuenta que ayuda a entender por qué la historia es tan atractiva para el político y para sus activistas. La historia, en cierto modo, se fabrica al gusto del consumidor. Escogemos lo que nos interesa y descartamos lo que nos molesta o lo que no se ajusta al modo en que nos autopercibimos. Esto lo hacemos también a escala individual. De nuestros antepasados conocidos tenemos preferencia por algunos mientras ignoramos a todos los demás. Desde luego, en este tiempo parece que poco a poco está ganando la batalla el relato pesimista sobre los acontecimientos, o por lo menos de cara al pasado se mitifica, se utiliza la nostalgia o el desconocimiento sobre el pasado para vender bondades. Hay un ejemplo muy claro que es el del franquismo, y lo sabes bien además, se está intentando ensalzar y prácticamente no poner ninguna mácula a esa época, y se está creando un relato falso, porque se selecciona exactamente la parte que conviene al político, al activista o al deprimido de turno que lo que busca son asideros en el pasado para intentar recuperarlos. A ver, el poder siempre ha hecho presentismo, desde tiempos remotos. Y lo explico, trato de hacer un pequeño recorrido por la historia del presentismo, de cómo los reyes del Renacimiento de esa época pues trataban de mirarse a los emperadores romanos, y había siempre tratadistas que les hacían ver el reloj de príncipes, por ejemplo Guevara, pues es eso, esto lo pensaba Marco Aurelio. Entonces, para un príncipe cristiano el príncipe de Maquiavelo es esencialmente un libro de historia, y que
lo que muestra, hace un recorrido por distintos personajes históricos con idea de que los nobles y los príncipes de su época lo lean y aprendan. Podríamos decir que en aquel entonces era el pasado por el bien del presente. Del pasado vamos a extraer las lecciones que nos apetezca, y si es necesario transformarnos y tenemos que convertir a un emperador pagano como Marco Aurelio en un consejero de príncipes cristianos, pues se le convierte sin problema. En fin, eso no tenía más maldad que legitimar el poder. Entonces, bueno, que sepáis que yo soy un continuador natural de los emperadores romanos. Tenemos un derecho de gobierno que viene desde tiempos remotísimos y termina en mí. Luego, en el siglo XIX, con la irrupción del nacionalismo, se utiliza el pasado, se hace presentismo para presentar un pasado dorado, de que la gente se pudiese sentir orgullosa. El pasado se amoldaba a las necesidades del político de la época. Había que hacer historias nacionales. Había, por ejemplo, que convertir a Viriato en español rápidamente, a pesar de que era un celtíbero del siglo II a.C. Y había que hacerlo a toda prisa. Lo mismo se hizo en Francia con Vercingétorix o en Alemania con Arminio. Había que buscar elementos en el pasado que construyesen el genio nacional. Pero era esencialmente positivo, era decirle a la gente, bueno, que sepáis que somos grandes y debemos sentirnos orgullosos de donde venimos porque venimos de héroes. Es ese tipo de presentismo. El presentismo en nuestro tiempo es un presentismo muy negativo, porque nos están diciendo que venimos de villanos y que venimos de gente de mal vivir, de gente despreciable. Y eso lo que genera es un pesimismo tremendo, porque te haces sentir autoodio. Esto se ve muy bien, sobre todo en los países occidentales. Entonces eso se trata de compensar con el presentismo decimonónico, que no, lo pudimos ver el 12 de octubre en las dos campañas que se organizaron, ¿no? Por un lado, los unos, con H, diciendo que, que fueron todos los genocidas, los que conquistaron América y unos salvajes y tal, y por el otro diciendo que eran todos héroes, eran todos santos. Hombre, ni tanto ni tan salvo. Para utilizarlo políticamente puede ser operativo, pero si lo que pretendes es conocer nuestra historia, ambos presentismos lo que sirven. Pero hay una cosa, una de las cosas que te quería preguntar. Ese día, una mujer llamada Laura Arroyo, que es colaboradora de Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias, es colaboradora de Radio y Televisión Española, dentro de esa especie de burbuja propagandística cada vez de pared más densa, es decir, la pared celular de la propaganda española es cada vez más densa y cada vez además está más concentrada en determinados círculos como Radio y Televisión Española. Y además el invento les está yendo bien, es decir, tiene una audiencia espectacular. Y Laura Arroyo es colaboradora de Radio y Televisión Española, junto con otros 4 trabajadores de Canal Red, que es un medio que cualquier canal de YouTube un poquito bien trabajado tiene más audiencia que ellos. Bueno, pues esta mujer hizo un vídeo, estaba con los unos o con los otros, como quieras llamarlo. Tenía una camiseta amarilla que era a imitación de la del Copro Oro y decía, devuélvannos el oro. Bueno, entonces hay una frase de Twitter a esta mujer le puse que todo el oro cabía en 10 contenedores de 20 pies, que lo produce México en un par de años, esa misma categoría. He subrayado una frase al respecto. El presentismo de nuestros días es más retorcido y aunque parte de idénticos principios que el anterior, busca repartir culpas y hacer sentir vergüenza. Claro. Habrá gente que el 12 de octubre se levante y después de ver esto dirá, madre mía, me ha tocado ser español, joder. A ver, la gente del común no, ni le va ni le viene. Afortunadamente, la gente va a lo suyo. Es decir, vivimos en una sociedad aproximadamente despolitizada. Tú vas por la calle, vas en el metro, vas a un restaurante y lo que la gente está hablando es de sus temas. Está hablando del problema que tiene con su hermana, del partido de fútbol, de las vacaciones. A mí yo cada vez que oigo conversaciones normales de país civilizado me alegro. La gente no está hablando de política, habla de sus afanes privados. Pero, claro, siempre hay una minoría, que esa minoría tiene mucha importancia, no lo olvidemos, no debemos nunca subestimarla, porque esa es la gente que termina formando los gobiernos, es la gente que termina enseñando en los colegios, etcétera. Es esa gente ideologizada y fanatizada. Y estos son los que están en este negocio. En el negocio le vamos a utilizar el pasado para empaquetarlo y tirárselo a otro en la cabeza. Eso es a lo que se dedica, la de la Laura Arroyo esta, siempre que está... Bueno, es una de sus mercancías, tiene que venderla, ¿no? Ya para ir terminando, para ver, porque seguro que la gente te querrá preguntar cosas,
Yo después de escucharte, la verdad, y de leer tu libro entero 3 veces, una rápido, una en verano ya sabes que las neuronas no funcionan al 100% porque están pendientes de luchar contra el calor, mantener la temperatura corporal, los 36 grados, y luego una más reposada durante estos últimos días. Fernando, sinceramente, yo soy más pesimista todavía. Pues para lo tuyo no es pesimismo, es un cierto sentimiento trágico. Yo te voy a decir... El poeta, pero una cosa que yo creo que es la salvación siempre de la gente que vive aquí en ese territorio de España. Nuestra mala leche es muy graciosa, pero nuestra mala leche obliga a tener cierto ingenio. Y es lo que más esperanza me da de todo. La mala leche contra el pueblo de al lado al final genera competencia. Es un principio liberal más dentro de nuestros tiempos. La mala leche, para que tu pueblo tenga lo que no tenga al lado, tu barrio, tu vecino, lleva a evolucionar. Te crees pesimista, pero no lo eres. Tienes ese rollito trágico de atormentado y tal. Luego la verdad trabaja como un mulo, ¿no? Y trabaja porque quiere hacerlo, mira el futuro con optimismo, se acaba de casar, se va de vacaciones. El futuro con muchísimo optimismo. Se va de vacaciones a lugares paradisíacos siempre, se las prepara durante el año, hace unas fotos espectaculares. Eso no es de un tipo amargado. Eso es de una persona. Es como yo a veces me creo un explorador y luego no lo soy, y voy con esos pantalones cortos y con bolsillos y con tal. Pero bueno, digamos, es un poco la manera en la que uno se expone ante el mundo. Pues tú vas con ese abriguillo como de poeta pobre, raído, tal. Pobre soy. O sea, es una pose. Pero pesimista no tienes. Pero sobre todo, la clave es una obra que, reitero, presenta tu evolución, una buena evolución, 53 años, con pensamientos maduros, muchas lecturas, además lecturas que se reflejan en tus programas, en tus contrahistorias semanales, tienes un ritmo de trabajo brutal, pero yo creo que hay un mensaje fundamental y que además es como una especie de reivindicación contra quien solamente mira al pasado y contra quien mira de forma, como bien dices y además reiteras a lo largo del libro, quizás un poco el leitmotiv, la frase que se acompaña. Siempre hay quien desde el poder político, económico, lo que sea, está intentando mirar al pasado para manipularlo, para intentar fijar su relato hoy en día. Pero hay una idea, y sobre todo que creo que es fundamental en la sociedad occidental actual, y es que la evolución del pensamiento, la tecnológica, la económica, la de las ideas, no se ha detenido. Y eso yo creo que es el gran mensaje optimista del libro, y yo creo que es el mensaje que se tiene que lanzar en esta presentación. Oiga, cuidado, que a lo mejor estamos en dificultades, a lo mejor no volvemos a ser lo anterior, a lo mejor tenemos que competir más duro, o con más intensidad, con una mayor intensidad, pero que todavía seguimos siendo permeables. Y todavía hay evolución, y la evolución generalmente lleva a lugares que a lo mejor, reitero, no son los del pasado, pero que generalmente mejoran lo anterior. No, pero serán distintos. Es que insisto mucho, la idea de que el pasado es un lugar extraño, de que el pasado es un lugar muy incómodo, que lo miramos como si fuese ayer por la tarde, miramos cosas que sucedieron hace 300 años, y no, en cualquier historiador lo sabe. Meterte en la vida de nuestros antepasados te empieza a generar incomodidad en el momento en el que lo haces. Eran sociedades muy distintas a las nuestras, con consensos y con valores muy distintos. Pretender que los españoles del siglo XVI son como nosotros es pretender una estupidez, porque no es así. Los españoles del siglo XVI no serán tampoco como nosotros. Vivimos la historia, lo que tiene son momentos irrepetibles, porque nosotros somos irrepetibles. Nada más, cada uno de nosotros somos irrepetibles y nuestra época es irrepetible. No, esto no es una proyección del pasado, es un país distinto. Madrid, lo que queda del Madrid de Quevedo es la trama urbana y algunos edificios. El resto es totalmente distinto. Y el Madrid del siglo XVI, lo que quedará de nuestro Madrid será en parte la trama urbana. El resto será totalmente distinto, porque el mundo es de los habitantes que pueblan. No es de nuestros antepasados, y es la idea de los tradicionalistas. La tradición está muy bien porque votan los antepasados. ¿Cómo que votan los antepasados? ¿Dónde van a votar los antepasados? Pero al final el mundo se parece a quien lo habita. Evidentemente le debemos cosas a nuestros padres y abuelos, que son a quienes conocemos, que nos transmiten el idioma, nos transmiten ciertas tradiciones, pero a lo largo de nuestra vida adoptamos nuevas formas. Muchas cosas de nuestro mundo nuestros abuelos no las entenderían. Y han pasado 2 generaciones. No quiero deciros si han pasado 15.
Son dos mundos diferentes. Por eso es incómodo y por eso es interesante estudiarlo. Fernando, lo primero que hace la gente cuando viaja... Dale. Ahora, bien, perfecto, gracias. O sea que yo creo que se ha quedado así. Ahora. Lo primero que hace la gente cuando viaja actualmente es buscar un sitio para comprar una tarjeta SIM porque no puede estar desconectado. ¿Tú crees que realmente que esos mensajes de los tradicionalistas del pasado, glorificar al tuyo fatal, es mentira? Sí, realmente por desgracia buscan un McDonald's y un Starbucks también porque no quieren salir de esa zona y de los lugares que conocen y de los lugares que consideran. Porque es su vida y porque son gente de esta época. Nada más. No sé si bueno, hablo mucho del tema de la manera en la que juzgamos les ha dado por juzgar a nuestros antepasados. Bueno, es un anacronismo absurdo. Juzgar a Hernán Cortés, que es un hombre del siglo XVI, pues es como si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos juzgan nuestros quintos nietos dentro de 600 años. Es extemporáneo, es absurdo. Pero, de nuevo, se utiliza políticamente. En fin, ahí tenemos a Claudia Sheinbaum o a Gustavo Petro reclamando a los españoles de nuestro tiempo lo que hicieron unos españoles de hace 400 o 500 años que, por cierto, se fueron a morir allí. Es decir, que si alguien es heredero genético, digamos, de aquella gente es con ellos, no nosotros, y que naturalmente no tenemos ninguna relación de culpa, porque no somos responsables de lo que hicieron nuestros padres, como para ser responsables de lo que hizo un tío de Medellín, nacido en el siglo XV, que se fue a conquistar tierras perdidas al otro lado del mundo. En fin, Laura Arroyo ya sé que nos estaría pidiendo, que por cierto no tengo el gusto de conocerla, pero vamos, es lo que Montaner llamaba el perfecto idiota latinoamericano, en estado puro, ¿no? Pero vamos, que estoy convencido que todas estas cosas se dedica a difundirlas. Ahora bien, Laura Arroyo es esencialmente una propagandista, una activista política, vive de esto. No hay año en el que Irene Montero no cite las venas abiertas de América Latina cuando su autor, Galeano, se arrepintió durante años de haber escrito aquello. Oye, el libro esto es que la batería la tenían. Sí. Bueno, vamos a. Dejo la excusa para no hablar más. Por favor, formule sus preguntas. Aquí de padre muy señor mío. En fin, tenemos micrófono inalámbrico, pero creo que el único que tiene batería es el mío. Así que, bueno, aunque esto es pequeñito, podemos hablar sin que sea el micro. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Yo encantado. Y arriba, Rubén. A ver, por ahí una mano por detrás. Bueno, Martín, venga. Dale. Dices que la clave de la innovación para los occidentales es la inflación, la restricción y la innovación. ¿Dirías que después del final de la Segunda Guerra Mundial nos hemos vuelto menos innovadores? ¿Quiénes? ¿Los europeos? Sí. No, lo siguen siendo. Lo que pasa es que ahora ya no lo son tanto en Europa porque está llena de regulaciones y de problemas burocráticos. Pero ¿cuántos son los europeos que se van a Estados Unidos o a otros lugares? La filosofía, la manera de pensar se mantiene. Pero tú puedes secar eso mediante regulación. Tú puedes hacer, vamos a hablar de la contrarréplica en una ocasión, lo del principio de precaución, que están pues secando la innovación en el continente europeo. Pero de nuevo, eso se puede cambiar. Esto no es una maldición, eso se puede cambiar. Se puede cambiar. Estabas tú. Y quería preguntarte por una línea de pensamiento muy pesimista de nuestra época, este asunto del decrecentismo, de que esto de calefacción y agua caliente en casa no está tan bien, que no es sostenible y que hay que volver a vivir con nuestros abuelos. Qué terrible. Bueno, eso es una forma de milenarismo, una forma de milenarismo laico, digamos, porque ni siquiera más es graciosísimo, porque los milenaristas al menos te prometían el reino de los cielos, pero es que estos no te prometen nada, una vida miserable hasta que te mueras. Sí, claro. Porque decían, no, se va a acabar el mundo, pero claro, si somos buenos, estas sectas destructivas, ¿no? Recuerdo en el 97 que hubo una, se llamaba la secta de la Puerta del Cielo, que era un tirado de Estados Unidos que decía que iba a pasar el cometa Hale-Bopp, creo que era que pasaba ese año por la vamos, que pasaba cerca de la Tierra, que realmente iba una nave espacial detrás y iba a recogerles. Bueno, pues este tipo prometía prosperidad viviendo con los extraterrestres. Ya nos vamos a suicidar todos aquí y tal, pero a cambio nos van a, no sé muy bien cómo, a subir los extraterrestres hasta su nave y allí vamos a ser felicísimos. Pero me pregunto, ¿qué ofrece esta gente? Empobrécete, vive fatal. Y a cambio, ¿cuál es el objetivo? Porque no queda muy claro. Bueno, eso es para gente, para pesimistas ya en modo hard, para amargados, muy lo del decrecentismo. Por cierto, en la contra lo estuvimos hablando hace mucho. Lo mismo, que hablamos de Turiel y compañía. Entonces esta Turiel se le ve en la cara, que vive ¿tú has visto a Antonio Turiel?
que se le ve en la cara que vive en la angustia, hombre. No sé si funcionará. Y ya está. Tengo una anécdota muy buena sobre eso, me vais a permitir contarla. Cuéntanosla. Yo recuerdo hace unos años que fui a ver unos amigos a Lieja, a Bélgica. Y es que encaja muy bien con ese concepto. Y tenían un inodoro que en lugar de tener agua, como suponía un gasto de agua, era como de compostaje. Entonces lo que salía del inodoro lo utilizaban para el abono, porque así se supone que ahorraban y era como más sostenible. No tiene un hotel, o sea, no puedo dormir ahí. Es un concepto tétrico, ese del pobrismo, el decadentismo, no sé que está de moda, pero es algo terrible, ¿verdad? Bueno, yo no sé, yo tengo mi canal de YouTube de hacer un contenido de máximo nivel que son los videoflautas. No sé si alguno lo recordará. Sí. Bueno, que los dejé de subir porque claro, ya teníamos hiperflautismo en el gobierno, entonces ya digo, bueno, ya están las cortes, tampoco es que yo tenga que ir a recuperar joyas. Pues tengo un videoflauta magnífico, no sé de qué año es, 2010, por ahí, que son 2 tías en una casa ocupada que se ha puesto una lavadora accionada por una bicicleta. No sé si lo habéis visto. Las tías se las veo felicísimas, claro, porque deben estar haciendo la primera colada. Más luego, no quiero ni pensar cómo saldría esa ropa, ¿verdad? Por mucho que pedalees, aquello no va a centrifugar, no puede centrifugar, obviamente. Y estaban diciendo que eso era muy bueno porque, bueno, les hacía hacer ejercicio y además no perjudicaban al planeta porque estaban ahí con la bicicleta enganchada al eje de la lavadora. Es bueno, pues pensamiento de secta. Siempre hay que haber gente para todo. Imagínate el trabajo de ingeniería que supuso construir una lavadora moderna Samsung. Para que luego haya alguien que de verdad lo desperdicie por dar pedaladas en su casa. Es algo terrible, es como ser un desagradecido. En Europa, por lo menos en Europa católica, antes este tipo de gente con esas angustias internas tan brutales la absorbía la iglesia, se iban a las misiones y tal. Algunos iban al ejército, pero ahora no, ahora los tenemos en las cortes dando el coñazo y diciendo que tenemos que apagar la luz, que tenemos que vivir peor y tal. En fin, que tenemos que convivir con ellos. No hay más. Esto lo decía otro día, ¿no? Y que hay ciertos problemas que hay que conllevarlos, que no tienen solución. No, pues los conllevas. Y hay que, a tu vida hay que conllevar que este tipo exista. Sí, dime. Sí, nos habéis contado que hay políticos, que hay periodistas, habéis mencionado algunos canales que son pesimistas y que además tienen un pesimismo interesado, que atiende a unos intereses. Entonces, como ciudadanas y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para informarnos de una manera que esquive esos intereses y que filtre esos mensajes que nos quieren llegar de una manera interesada para tener, pues eso, un acceso a una información más legítima o que podamos estar más en contacto con fuentes fidedignas? Pues ahora sobra la información. No sé, yo tengo mis propias trucos. Quiero decir, si las radios generalistas que habéis mencionado, los medios generalistas, tienen una serie de opinadores que caen en la propaganda, si sabemos que hay políticos que están constantemente cayendo en el pesimismo para meternos miedo, ¿qué hacemos? ¿Apagamos todo y nos volvemos a leer a la luz? ¿Cortamos? Bueno, nuestro pesimismo es su miedo. Es decir, la idea es meter miedo. Y para meter miedo te tienen que apagar. Pues tú, evidentemente, puedes leer lo que te venga en gana. Y además es bueno leer estas cosas, pero tener claro que te están tratando de manejar, de pastorear. Pero hay muchísima información buena, más que nunca. Y ¿cuál? ¿Cómo que cuál? Pero si es que tienes solo el tema de lo que yo manejo, que es el podcasting, que es la creación de contenido en internet, es que hay material de primerísima calidad, bien hecho, profesional, muy serio. Alguno además te ríes, lo pasas pipa. Mi amigo Fabián, no sé, Fabián hace lo de los minutos del odio, que además de informar pasas un buen rato. Lo que hace Rubén, no sé, está mal que lo diga yo, pero lo que hago yo todos los días, caray. Yo trato de hacer información internacional, económica, bueno, los temas de la contracrónica, y enfocado siempre desde una perspectiva muy fáctica. Bueno, pues esto es lo que hay, me estudio el tema, trato de, si alguna vez me equivoco, pues cosa que sucede, pues lo reconozco, no pasa nada, pero que no tiene una agenda política por detrás, no hay interés político por detrás. Que me da la sensación de que parece que
la información más transparente es la que no está relacionada con los poderes políticos y económicos. Es decir, lo alternativo es lo transparente. El poder político y el económico es el que va a tener un interés que nos quiere teledirigir. Bueno, el poder siempre te quiere teledirigir para mantenerse en el poder. No olvidas que una democracia en esencia es un sistema de un régimen de opinión pública. Sí. El gobierno está siempre escuchando la opinión pública y tratando de moverla por donde él quiere. Son los famosos muñecos estos que dice Parachichi, que bueno, va creando cositas para entretener a la opinión pública. Bueno, pues tratar de hacerlos venir, no tiene mucho más. Claro, es que eso también era así en los 90, por ejemplo. Yo me acuerdo de un anuncio de Felipe González que ponía unos Rottweilers. Sí, eso fue la de la campaña del 96. En los 90 estábamos mucho más constreñidos a muy pocos periódicos, muy pocas cadenas de radio, las cadenas de tele que había. Hoy la información abunda y además información de calidad. Igual que sabemos distinguir la comida de calidad, pues también sabemos distinguir la información de calidad que quiera buscarlo. Luego hay gente que le gusta la bazofia, pues ¿qué le vamos a hacer? Que entra en internet a cabrearse, eso que llaman radicalizarse. Bueno, voy a entrar aquí a tensionarse. Claro, porque no, pues nada, macho, porque necesitan odiar, porque están mal consigo mismos, entonces necesitan odiar a alguien. Ahora es verdad que hoy tenemos el mejor acceso de la historia a las fuentes oficiales, las originales. Y generalmente las fuentes oficiales no dicen la verdad, pero hay cosas que son incontrovertidas. Es decir, si una empresa ha vendido a otra su participación en otra, ahí sabes que el porcentaje es cierto. Ya el por qué lo ha hecho, pues bueno, te van a contar diferentes versiones. Yo ahí generalmente, dedicándome al periodismo todos los días y siendo un anegado trabajador de este sector, que tantos quebraderos de cabeza me ha generado, yo lo que diría es qué es importante y qué no es importante. Y al final un poco es lo relevante es lo que afecta al ámbito particular. Y joder, hay tan pocas noticias que afecten en realidad al ámbito particular que al resto hace falta quitarle el hierro. Ahí lo decía Bernstein, uno de los dos investigadores del Watergate. Decía, ya que la verdad no vamos a llegar, porque es un concepto muy controvertido, vamos a intentar hacer la mejor aproximación. Y los periodistas son humanos, pues como tú y como yo. Entonces, a lo mejor simplemente hay que hacer una aproximación, sobre todo ser descreído, y ya sé que Fernando no va a estar de acuerdo, pero un poco cínico con lo que se ve también. Bueno, yo soy un gran cínico, como cualquiera que lo sabe. A ver, esto yo creo que se desarrolla cierto olfato. El activismo se huele de lejos, es como la sangre, ¿no? Y dices, este tipo es un activista. Lo ves, cuando ves que está obsesionado. El activista por regla general suele ser un fanático. El fanático se caracteriza por no poder cambiar de opinión y no querer cambiar de tema. Es decir, está siempre obsesionado con el tema. Lo ves, las redes sociales que son un microcosmos los puedes ver. Este tío está obsesionado por esto. No habla de otra cosa y está siempre con el tema, pum pum, como un martillo filón, con la idea de andar convenciendo a la gente. Cuando ves a un tipo que no cambia de tema y que además está siempre, muchas veces siguiendo el guión de un partido político, eso es fácil de descubrir en Twitter. Ves con lo que lleva el partido ese día y ves quién está dando las palmas. Yo lo miro, yo sigo a los partidos, a las cuentas oficiales, y a partir de ahí veo quién ya sé con qué tema lleva cada día. Hoy están con esta historia, mañana con esta historia, ya ves con qué está cada uno. Eso los puedes descontar. El problema es que, concretamente, la televisión pública se ha envejecido como nunca antes. Hay un ejemplo buenísimo que es el de... Muy brevemente, solo una cosa, es que decías antes que ves por la calle que Twitter por suerte no está en la calle, y sin embargo a mí me da la sensación de que por la calle está toda esa gente que ve las cadenas comerciales y que no busca la información alternativa. Que la gente no ve las cadenas, que la tele la ven los viejos, que nadie más. Hay un ejemplo buenísimo que es el de Víctor Daldama. De verdad, este país se divide entre lo que opinas de Víctor Daldama. Es decir, hay una parte de la derecha que está chiflada, vamos a decir que está chiflada, y que se cree lo primero que le dicen. Entonces dice, Víctor Daldama, un héroe. Y Víctor Daldama dice, a mí me grita por la calle y me dice, venga, dale duro. Y yo estoy seguro que es así, que no miente. Pero Víctor Daldama es un tipo, pues bueno, pues porque a lo mejor movía el dinero de Delcy Rodríguez de un lado para otro, bueno, pues ese tipo de cosas que están investigándose. Entonces hay una parte que le considera el botón de sacarino. Al ser agente secreto, perdón, el botón sacarino. Y hay una parte que desconfía y dice, este tío... pero en realidad, claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué es Víctor Daldama? O sea, dentro de lo que nos influye en el día a día, esto es un poco lo que... yo creo que lo hablábamos
el infoentretenimiento, la política se ha convertido en el nuevo Sálvame, en la nueva prensa del corazón. Entonces, claro, Víctor Valdama es un personaje, pues, como pudo ser, no lo sé, un torero en su día, cuando se casaban con las folclóricas. Es un personaje capital en la trama actualmente. Pero claro, ¿quién dice la verdad? El que le considera siempre un majadero, el que le considera una especie de héroe espilla que nos va a decir toda la verdad de lo que sucede en España. Yo no sé lo que opinas, Fernando, pero a mí no me parece importante. Luego hay otra cosa, mirar de manera más amplia. Es decir, ¿alguien se acuerda del caso Fidesa? Bueno, los más viejos se acordarán. Bueno, que realmente a alguien le importa ya el caso Fidesa. Se armó la de Dios con el caso Fidesa, o con el caso Roldán cuando se escapó. Bueno, la de Dios no se habla de otra cosa, nadie se acuerda, es pura historia, además de escucharme breves en la historia de España, nada. Tampoco hay que emocionarse demasiado por lo último. Mire, con la última hora tan solo están los tontos, además. Hay que mirar un poquitín más de manera lo más amplia posible y no dar demasiada importancia. Es decir, que nunca es para tanto. Que esto lo decía Escotado, ¿no? Uno piensa siempre que se va a morir, que se va a morir, que se va a morir, y luego bueno, se muere. Pues pasa lo mismo con esto. Hay un día que acierta, pues, ¿no? Es el hipocondríaco, ¿no? Que está así, me voy a morir, luego ahí no se muere. Y está siempre preocupado por eso. Pues con esto de la información y del día a día pasa algo parecido. Hay que hacerse mala sangre. Y dice, no, tú es que estás siempre de buen humor. No, es que esté de buen humor. Bueno, sí suele estarlo, pero aparte de eso, es que miro un poco más a largo plazo. Yo leía el periódico con 16, 17 años y parecía que eso era el fin del mundo, cualquier cosa. No, nunca es el fin del mundo. Bueno, pues hay cosas graves que dices, sí, eso tiene gravedad, pero pasará. Míralo, si lo miramos en el, no sé, en un lapso de tiempo más grande. No darle demasiada importancia a nada. Al final, lo que de verdad tiene importancia en la vida nunca es la política, son tus asuntos personales y tus intereses personales. Eso es lo importante, no lo que haga, no lo que esté haciendo un político. Por eso me producen ese estupor los militantes y la gente que se entrega completamente y se ven las manifestaciones en los mítines como si se les fuese la vida en ello. Lo veíamos hace 10 años con Podemos y ahora lo vemos con Vox, pero el espíritu es exactamente el mismo. Es ahora ya llega, ahora va a ser la redención. Esto lo vemos en Argentina ahora, con lo de Milei. No, parece que acaba de bajar del monte Sinaí con las tablas de la ley, joder. No, pues sí, puede tomar algunas medidas buenas, tal, seguramente. Mejorar lo presente en Argentina es fácil, claro. Porque el país está destrozado. Pero ya, nada más, luego vuelve lo tuyo. Por eso el mejor gobernante es el gobernante aburrido, que no se mete en tu vida. El mejor gobernante es... siempre en cine existe un dicho que es: el mejor montaje es el que no se ve, el que van pasando los planos con una suavidad y tal, que no lo notas. Bueno, pues en política igual, el mejor político es el que no notas que está ahí, ya, que no anda... Las épocas más felices de la historia de España es en las que la política es invisible, o prácticamente invisible. Y ojalá volvamos a una cosa de esas. Los países prósperos, felices, que producen algo, en los que sus habitantes se sienten bien, son países en los que la política tiene poca importancia. Es decir, debemos ir a por un país, no apolítico, pero sí despolitizado. Eso sería lo ideal. Y con suficientes límites al poder, bueno, pues para evitar que nos aparezca un tirano. No tiene que preocuparse realmente cuando te aparece un tipo que te quiere arrebatar las libertades, pero si no, la política es lo peor del mundo, vamos. Y, no sé, cualquiera de vosotros que haya estado cerca de un político o algún partido lo habrá visto con sus propios ojos. Puede entender a un chaval de 19 años que está empezando, pero alguien que tenga 50 o 60 y que haya pasado por ahí, ya lo ha visto. Y tengo una pregunta que es por razones que tú has conocido y no por aproximar sobre él, no conocemos. Entonces, la misma razón es para pesimismo que para optimismo, diría yo. Y yo estoy de acuerdo contigo en que en una tendencia pasada hay razones para ser más optimista que pesimista. Pero te quería retar a preguntarte si hay algo que te preocupe a nivel personal, no de tu vida, del mundo, de algo que aunque no lo comuniques en el libro quizá, te preocupa una preocupación de que pueda pasar en las próximas décadas o incluso siglos. Cuando dices la humanidad en el siglo XVI, yo viendo como cambia todo tan rápido, me cuesta pensar que será de la humanidad en el siglo XVI. No digo climático es nada, digo que es cambia tan rápido que igual hace el siglo XV alguien vaya a pensar que en el siglo XX todo será como ahora, tal, pero ahora mismo no pienso en el siglo XVI y me puedo imaginar que todo está mucho mejor,
muchísimo peor. No tenemos idea, está demasiado lejos. Pero, por ejemplo, este mismo siglo, esto lo comento en el libro, uno de los problemas que enfrenta la humanidad a lo largo de los próximos 100 años es la falta de gente. Porque lo que hemos observado es que conforme una sociedad se desarrolla, la natalidad baja en picado. Estamos muchas veces pensando que en el tercer mundo cada mujer tiene 6 o 7 hijos. No es verdad, son ya muy pocos los países en los que las mujeres tienen esas tasas de fertilidad tan altas. En lugares como Marruecos ha bajado el picado, tenemos debajo. En lugares como en Centroamérica están en 2 hijos por mujer ya, 2 o 3 hijos por mujer. Bien, esto implica que el mundo de nuestros nietos será distinto. Será un mundo envejecido, no ya solo Occidente, aquí habremos hecho la transición demográfica ya. Pero que ahora mismo lo que tenemos es poca gente joven, tenemos una pirámide invertida. Bien, eso se estabilizará porque ya habrá poca gente joven, pero también poca gente mayor. Pero en el tercer mundo han empezado ya esa transición. Bien, ¿cómo estará esto en 2100? Pues no lo sé, lo desconozco. Pero claro, todavía no han pasado cosas que determinarán el curso de los acontecimientos y que no han sucedido. Pues todo lo que sea hacer futurología es eso, es hacer futurología. Eso es una pseudociencia, no tiene ningún valor. Me ordena Félix que termine el acto porque ya saben ustedes que una de las claves de estas presentaciones es firmar el libro. Para eso lo tienen que comprar, si no lo han comprado se lo recomiendo. Y simplemente, Fernando, muchas gracias por pedirme que te presente el libro. Enhorabuena, de verdad, me alegra como amigo que estés en este nivel, en esta que creo que es tu cima intelectual y narrativa. Y reitero, enhorabuena, gracias por invitarme y proceda usted a firmar todos los ejemplares.